Hay un pensamiento en el libro de Efesios, en el capítulo número 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Quiera Dios que hoy nos conceda el privilegio de estudiar estos versículos, aunque pienso que todavía hay algunas cosas que debemos aclarar. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por concedernos la vida y gracias por concedernos la salud en este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su santa palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Señor, gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo y esperamos en esta hora que Él nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Padre amado, que todo cuanto hagamos le llene de honra y de gloria, y que nuestra vida exista, nuestra vida sea solamente para la gloria de su nombre. En su mano santa nos entregamos. Tráiganos, Señor, palabra de vida, no palabra de hombre, y que hoy cada persona que escucha o cada persona que está siguiendo esta programación a través de la internet o a través de la televisión pueda recibir también sus bendiciones. En sus manos santas nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 16 aparece una frase. Dice, el hombre interior, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué cosa es el hombre interior? ¿Por qué debemos y tenemos y necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior? En el libro de Romanos, en el capítulo número 7, los versículos 22 y 23 dicen, el apóstol Pablo escribe, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley, ¿qué dice ahora? De mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. Así que Pablo habla del hombre interior y lo relaciona con su mente, y habla también de sus miembros. El hombre interior es nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Nuestro ser intelectual incluye nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. El hombre interior es aquella parte de nosotros, aquel dispositivo, aquella entidad donde el Espíritu Santo puede comunicarse, donde el Espíritu Santo puede hacer posible el contacto con nosotros. En nuestra mente, allá dentro de nosotros, existe el don más preciado que Dios ha dado a los seres humanos, la voluntad, la facultad de escoger, la facultad de decidir, la capacidad de tomar decisiones. Y allá adentro, en la mente, donde está la voluntad, hay también un manual de reglas que nos dicen qué está bien y qué está mal. De manera que el hombre interior es tan interesante y tan importante porque es allá dentro de nosotros donde el Espíritu puede trabajar. El apóstol Pablo nos presenta en forma bien interesante que ahí él se deleita en la ley de Dios, pero que cuando mira para afuera, cuando mira sus actitudes, cuando mira sus acciones, entonces lamentablemente encuentra otra ley en sus miembros. Yo dentro quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer como Dios dice, yo quiero ser fiel a Dios,
allá adentro, lo más profundo de mi ser, en mi hombre interior, me deleito en las cosas de Dios, allá adentro, pero cuando vengo aquí afuera, cuando veo la realidad de mi vida, me encuentro otra cosa. De allí que se hace tan importante entender el asunto de la mente, y a la vez se hace tan profundo. Vamos a ver cómo, con la ayuda de Dios, podemos trabajar un poco con esto del hombre interior. En el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe: para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecidos con poder. Curiosamente, la idea de fortalecidos, krataio, es sinónimo de, o significa, para que tengan una potencia, para que estén tan sólidamente establecidos que nada ni nadie los pueda mover, para que estén tan bien fundamentados que nada ni nadie los pueda mover. Sin embargo, ese fortalecido debe ser con poder, dinamis. Curiosamente, ustedes deben tener suficiente potencia como para que nada los mueva, y sin embargo, deben ser tan dinámicos como para que cambien y transformen todo. Fortalecido con poder, krataio dinamis. Ustedes están tan potentemente establecidos en la roca, tan firmemente afianzados, que nadie los mueve. Pero sin embargo, están tan llenos del Espíritu Santo, tienen tanto dinamismo, que remueven, mueven y cambian y transforman las cosas. ¿Se entiende la idea? Y todo eso ocurre en el hombre interior. Y todo eso ocurre en la mente humana. Y todo eso ocurre porque usted cede su voluntad a Dios y hace posible y permite que el Espíritu Santo le instruya y le enseña que su situación no es la mejor. Hay personas que se resisten al trabajo del Espíritu de Dios. Hay personas que no aceptan el trabajo del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3, el Señor dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿A quién utilizó Dios para contender con los antediluvianos? A Noé. ¿Qué pasó con la vida de Noé? Noé permitió que su mente no anidara ídolos mentales, ídolos del corazón. No permitió que su mente se convirtiera en una maldición. Oigan, vamos a calentar la cosa. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a calentar el asunto y veamos las consecuencias de mantener los ídolos en la mente. Posiblemente ahora mismo usted está teniendo un tremendo ruidazo en su mente, tratando de descifrar cómo usted piensa, cómo usted cree, cómo usted fue enseñado, cómo usted fue preparado, tratando de comprender y entender lo que estamos diciendo. Pero por favor, espérese. Antes de hacerlo, deje su mente tranquila y trate de entender lo que estoy diciendo. Una de las tragedias humanas es que estamos listos para contestar y no estamos preparados para escuchar. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Es una cosa horrible. Alguien nos está hablando y no estamos oyendo lo que está diciendo. Estamos pensando lo que vamos a responder. Y ese ruidazo en nuestra mente hace que nuestra mente se convierta en una mente idolátrica, donde el ídolo es usted mismo, porque usted cree que usted es el que sabe. Tranquilícese, mi negro. Tranquilícese. Oiga, escuche, espérese. Después tiene todo el tiempo para decir lo que quiera, pero por lo menos ahora oiga. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 5 dice, escuche: así ha dicho Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué dice ahora? Y su mente se aparta de Jehová. Maldito. En la época de Noé, el Espíritu Santo usó a Noé para predicar a los antediluvianos. Tenían ídolos en la mente. Estaban tan convencidos y convertidos al conocimiento científico que no creyeron en el Creador de todas las cosas. El ambiente era tan perfecto, las cosas estaban tan bien hechas, todo estaba tan perfectamente en su lugar, que no podían creer la predicación de Noé porque era contraria a todo lo que estaba establecido. No es científico, no es demostrable, no se puede probar que va a llover,
¡Qué locura! Nunca ha llovido, no hay condiciones para la lluvia, no hay manera de que llueva, es imposible que llueva. Pero el dueño del negocio dijo, va a llover. Y la gente no quiso creer. Ídolos de la mente. Ídolos de la mente. A veces estamos tan encastillados en nuestras propias ideas. A veces somos tan duros de corazón o duro de mente, que es lo que significa, que no aceptamos el mensaje del Señor. Estamos tan arraigados, tan cimentados en nuestro propio ego, en nuestro propio yo, en nuestras propias ideas y opiniones, que rechazamos el mensaje del Espíritu Santo. ¿Creyeron los antediluvianos? Rechazaron el mensaje de Noé. ¿Por qué lo rechazaron? Porque nunca había llovido. Porque no había condiciones climatológicas para la lluvia. Porque la lluvia era una locura. ¿Llovió o no llovió? ¿Llovió o no llovió? ¿Acabó con todo o no acabó con todo? Ahí tienen. El dueño del asunto puede hacer lo que le dé la gana. Parece que el sermón vamos a tener que presentarlo mañana porque hay que seguir preparando el ambiente. Ezequiel capítulo 14. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 14. Recuerde que estamos trabajando con el hombre interior. Ezequiel capítulo 14, versículo número 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto, ¿qué cosa dice? Sus ídolos en su corazón. ¿Y qué dice ahora? Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Si tienen sus ídolos en su mente, si tienen su propio Dios, si están adorando su propio Dios, si están haciendo lo que les da la gana, ¿me van a consultar a mí? Ellos no saben que nada más se oye al ídolo que se tiene en la mente, que se vive conforme al ídolo que se tiene en la mente, que se hace conforme al ídolo que están adorando. ¿Por qué me consultan a mí si tienen su propio Dios? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Cuántos de los amados cristianos no tienen la mente llena de ídolos? Tienen su propia agenda, tienen sus propios planes, tienen su propia vida y hacen como les da la gana. Ni siquiera dan lugar a lo que el Espíritu quiere hacer, porque tienen su vida preparada, marcada, arreglada, conforme a sus propósitos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Jehová tiene una agenda. Y lamentablemente, la mayoría de los cristianos ni siquiera saben, ni siquiera conocen, ni siquiera entienden el propósito de Dios para sus vidas, pero sí saben el propósito que ellos quieren en la vida. ¿Es así o no es así? Necesitan un espíritu de sabiduría y conocimiento de la revelación del conocimiento de Dios, como estudiamos en Efesios capítulo 1. Necesitan conocer las superabundantes riquezas de la gloria y de la gracia de Dios. Necesitan saber cuál es su herencia. Necesitan saber para qué existen, para qué viven. Pero tienen tantos ídolos en su mente que no tienen espacio para la voluntad divina, ni espacio para el plan de Dios, ni espacio para lo que Dios quiere hacer. Ya tienen su vida marcada. Por eso viven vidas tan miserables, tan vacías, tan falta de poder. Porque ya enmarcaron su vida conforme a los ídolos que tienen en su mente. Esto es terrible.
y es trágico. Versículo 6, por tanto, dice Jehová, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Una pregunta yo te quiero hacer. Oye, ¿no te parece un contrasentido que tú dices que adora al Dios Todopoderoso, que adoras a un Dios santo, que adoras a un Dios, ponle todos los atributos que tú quieras, y no hay suficientes palabras para definir los atributos de Dios? Un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, Dios que mandó a Cristo para que muriera en nuestro lugar, que pagó el precio de nuestros pecados, que envió el Espíritu Santo para que more en nosotros. Ponte a pensar, por favor, por un momento. Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para mostrar sus virtudes. Pero ponte a pensar, ¿cómo es este negocio, este relajo, de que Él sea como es y tú seas tan distinto a tu Dios? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo se entiende eso? ¿Y te sientes feliz y tranquilo? Mira qué tragedia. Años van, años vienen, el mismo relajo, y te crees cristiano. Y tiene, ay, ven Señor, pero que venga ¿a qué? Si el Señor viniera con todos esos ídolos que tienes en tu mente, ¿dónde tú pasarías la eternidad? ¿Vamos a ser honestos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La palabra persona tiene una connotación muy interesante. Personé, sonido alto. Persona se le llamaba en las obras teatrales griegas a la máscara que usaba el personaje, y cada quien se ponía la máscara del personaje que quería representar. Esa máscara grande tenía dentro como una boquilla en forma de cono para amplificar la voz, amplificar, aumentar la voz. Ese aumento de voz era para que se oyera mejor en el auditorio lo que el personaje estaba diciendo a través de la persona que era la máscara. ¿No le parece que a veces tenemos una máscara? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y nos gusta ponernos la máscara de cristiano, pero en el fondo sabemos lo que somos realmente. Usted puede engañarse usted mismo, mi negro, pero a Jehová no lo va a engañar. Mire los resultados de su propia vida. Mire la vida miserable que está viviendo. Oiga, pastor, la cosa está caliente. Caliente. Gálatas capítulo 6. Vamos a calentarla un poco más. Vamos a calentar las cosas un poquito más. Esta yo creo que le va a doler. Pero bueno, si no le duele no se sana. Así que vamos a hacer que le duela duro, duro, bien duro. Gálatas capítulo número 6. ¿Qué dice el versículo número 11? Vestíos, ¿cómo dice? Gálatas capítulo 6. Estaba en Efesios capítulo 6. Gálatas capítulo 6, ahora sí. Versículo número 6. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice ahora? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Al qué cosa dice? Al que lo instruye. La instrucción es un proceso. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice ahora? Eso también segará. Y ahora establece, ¿por qué? El que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Seamos sinceros y honestos, usted y yo. Si no hubiera ídolos en su mente, ¿verdad que su vida espiritual fuera más poderosa? ¿Sí o no? Entonces deberíamos preguntarnos, bueno, déjame detenerme aquí. ¿En dónde estoy sembrando? ¿En mi carne o en mi espíritu? ¿Qué está pasando conmigo? La grandeza de Noé es que sembró en el espíritu. La grandeza de Noé es que creyó a Dios. Aun cuando todo estaba en contra de lo que él predicaba, creyó a Jehová. Pregunta, ¿hizo el arca o no hizo el arca? Todo hombre o mujer que le cree a Jehová, todo hombre o mujer que es templo del Espíritu Santo, todo hombre o mujer que mata a los ídolos en su vida, hay un producto, hay un resultado de esa relación con Dios que es tangible, que es medible, que es observable. La gente sabe que tu mente está siendo llena del Espíritu de Dios. La gente ve que algo está pasando contigo. Hay un producto, hay un resultado. Pero ¿cómo es posible que te llamas cristiano y años van y años vienen y el mismo relajo, no pasa nada? Querido, revisa el negocio. ¿Cómo tú puedes estar tan confiado y tan tranquilo, o confiada o tranquila, en lo que tú llamas tu experiencia de salvación, cuando tu vida no hace nada con la vida de los demás, cuando tu experiencia no influye sobre la de los demás, cuando tu propia vida no está ayudando a nadie, que te garantiza que lo que estás viviendo te ayuda a ti también? Mira a tu alrededor. ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tu esposo? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus amigos? Si es verdad que estás lleno del Espíritu, si es verdad que murieron tus ídolos, entonces tu vida es un poder que cambia la vida de los que te conocen. Pero ¿cómo puedes estar tranquilo años por años, y tu vida no está haciendo nada? Ídolos en la mente. Estás creando tu propio Dios, que eres tú mismo. Más orgulloso, más pedante, más arrogante, menos cristiano, pero hay que fingir un cristianismo que no se está viviendo. Pastor, esto es muy duro, esto duele. Bendito sea Dios, yo me voy el domingo, así que háganlo, aguántese ahí, yo ya me voy. ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Cómo podemos decir, ven Señor Jesús, si no hay nadie este año que pueda decir, este año conocí a Jesús por tu testimonio? Este año conocí a Jesús por las evidencias que me mostraste acerca de tu experiencia con Jesús. No cuántos argumentos me diste, no cuántos conceptos me diste, no cuánta información me diste, sino cómo tu vida fue el testimonio que tocó mi vida para cambiar y entregarlo todo a Cristo Jesús. Ídolos de la mente. ¿Tenemos ídolos de la mente, sí o no? ¿Sí o no? Oigan, ¿necesitamos entender estas cosas o no necesitamos entender estas cosas? La cosa se está poniendo dura. Esto se está complicando. Pongámonos claros. Si es verdad que el Espíritu Santo está fortaleciendo tu ser interior, tu hombre interior, si es verdad que el Espíritu Santo está creando el dinamismo necesario, entonces tienen que haber resultados, tienen que haber frutos, tiene que haber producto. Noé produjo el arca. Oigan, una pregunta. ¿Qué habrán pensado los antediluvianos cuando los animales, y que me perdonen los animales, le creyeron a Jehová y los seres humanos no creyeron? Vinieron los animalitos de dos en dos. ¿Sí o no? Qué cosa rica. Los ángeles recreando los animales y los animalitos. Mi madre, óyeme, le dice el mono a la mona, mi negra, viene el diluvio. ¿Cómo? ¿Y qué cosa es diluvio? Yo no sé, pero el ángel dijo que es un diluvio. A diluvio sí, y entonces hay un barco. ¿Y qué es barco? Tampoco sé, pero camina. Y ahí viene el mono y la mona, derechito para el arca. ¿Qué me importa a mí lo que sea? El dueño de este negocio dijo que viene esta cuestión y hay que meterse aquí, vamos a meternos. ¿Se metieron o no se metieron? ¿Se salvaron los monos? ¿Cómo que los monos se salvan? Las vacas se salvan, los perros se salvan y el hombre se pierde. ¿Cómo se entiende esa mojiganga? ¿Cómo se entiende eso? ¿No se enojan si les leo un versículo de la Biblia que los ofenda?
Pues no se lo leo, yo lo que quiero es que se ofenda. Sí, porque ya tenemos que estar cansados de tanta inercia, ¿o no? Años van, años vienen y no reaccionamos. Sermones van, sermones vienen y no reaccionamos. Conferencias van, conferencias vienen y no reaccionamos. Es como si nos hubieran sacado todo por dentro. Reaccionemos. Por lo menos digan, el negro este me está fastidiando la vida. Por lo menos reaccionó. Por lo menos reaccionó. Pero si se queda sin reaccionar, entonces el negro pasó y perdió su tiempo. Ahora, queridos y queridas, ¿es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, léalo en su casa. Cuando llegue a su casa, y le dejo esa tarea, porque el tiempo se me acaba, lea 1 Corintios capítulo 15. Y si se atreve, lea los versículos 45 en adelante, donde habla del hombre animal. ¿El hombre cómo? Animal. Bueno, pero ya eso es cosa suya en su casa. Oféndase solo y enójese cuando usted le dé su gana, porque su voluntad es suya. Déjeme terminar a mí lo que estoy haciendo. Ezequiel capítulo 14. ¿Verdad que es interesante este asunto? A ver, ¿es interesante o no es interesante? ¿Verdad que esto del hombre interior es interesante? Hay una serie que grabamos una parte, se llama La Ciencia de la Salvación. Fuimos al Canadá, grabamos otra partecita de esa serie y ahora estamos preparando el grueso de esta serie. Y yo les pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad que tiene que haber un cambio en nosotros? ¿Sí o no? Y la palabra clave allí dice convertíos. Dice en el libro de Ezequiel, el Señor dice convertíos. Pudiéramos decir arrepentíos. Y lo que significa en realidad es cambia los patrones mentales que tienes, cambia tus esquemas mentales, cambia tus estructuras mentales, cambia la forma de pensar que tienes en tu hombre interior. Y Pablo dice, oro para que el Espíritu Santo haga precisamente eso, que haga ese cambio. ¿Cómo me puedes hablar de un Dios todopoderoso y tu vida es una miseria? ¿Cómo me puedes hablar de un Dios que todo lo puede y tú no puedes nada? ¿Qué relajo es ese? Ídolos de la mente. Y entonces el Señor plantea la vida de 3 hombres para mostrar y demostrar que estos rompieron los ídolos de su mente. Ezequiel capítulo número 14. Mire estos 3 personajes. Bueno, lea estos pasajes cuando llegue a su casa, pero nada más le voy a leer los nombres. Ezequiel capítulo 14, versículo número 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pregunta número 1, ¿cambió Noé los ídolos de su mente? Sí, los cambió. Pregunta número 2, Daniel, cuando llegó a la corte de Nabucodonosor en Babilonia, ¿decidió hacer como mandaba Jehová? ¿Sí o no? ¿Arriesgó su vida? Él no buscó el favor del emperador, él buscó el apoyo de Jehová. Y siendo un adolescente decidió hacer como Dios decía. Él bien pudo haber dicho en su mente, ídolo de la mente, bueno, estamos en Babilonia, la capital del imperio, el viejo Nabucco quiere que me coma la comida de él, vamos a comernos la comida de Nabucco, porque más nos vale estar tranquilos. ¿No es de alguna manera como nosotros razonamos? Él dijo, no Señor, vamos a hacer como manda Jehová, y vamos a caminar como establece Jehová. No nos vamos a comer la comida rara esa que esa gente come. Vamos a comer la comida sana que Jehová estableció. Nosotros ni siquiera estamos en Babilonia. Y lejos de Babilonia queremos comer como nos da la gana. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Sí, a la gente no le gusta que le hablen de la comida. ¿Sí o no? Aquí no nos la regalan como a Daniel y a su compañero, que hay que comprarla. Y compramos lo que no nos sirve, lo que nos destruye el cuerpo. ¿O no? Mire, pastor, cambie el tema porque por la comida no me va a entrar. Ahí ya puse un castillo, compadre, y nadie me lo va a quitar. No hay problema, siga por ahí.
Ese es su problema. El Señor viene para acá a buscar a su gente. Siga comiendo. Daniel estableció claramente hacer la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Daniel hay una frase que me fascina, que me encanta, que me llena de gozo. Dice que Daniel estaba lleno con el espíritu de los dioses santos. En arameo es la frase con el espíritu de Elohim, en arameo. Con el espíritu de Elohim sería en hebreo, con el espíritu de Dios. En Génesis 1:2 dice Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Daniel estaba lleno del espíritu de Dios, porque cuando usted permite al espíritu que le rompa los ídolos, entonces el espíritu viene y llena su mente. Y ahora usted piensa guiado por el espíritu de Dios. ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Le gustaría que su mente sea guiada por el espíritu de Dios? ¿A cuántos le gustaría? Y a Job le pasó igual. Satanás fue al concilio celestial usurpando el derecho que tenía Adán. Y cuando llegó a la reunión, me gusta la pregunta que Dios le hace. Oigan, ¿sabe Dios de dónde viene cada quien, sí o no? ¿Sí o no? ¿Entiende Dios dónde está cada persona, sí o no? En la pregunta de Dios, en aquella reunión del concilio, se esconde una millonada de verdad. Una eternidad de verdad. Cuando Dios hace una pregunta y usted vive en el Espíritu, no hay suficiente tiempo para llegar al fondo de lo que Dios quiso preguntar. Adán, ¿dónde estás tú? Cuando vivimos en la carne se nos hace fácil. Detrás de un árbol. No sea bobo. No es eso lo que Dios está preguntando. Él vino exactamente al árbol donde estaba Adán. Él está preguntando otra cosa. Pero las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Pero si vives en la carne, si vives con tus ídolos, si vives haciendo lo que te da la gana, ¿cómo puede entender la voluntad divina? ¿Cómo puede entender la palabra de Dios? La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y solo en el Espíritu se entiende la palabra de Dios. La peor tragedia humana es que los hombres creyeron que entendieron la palabra de Dios en la carne y ahora se hacen orgullosos por entender la palabra de Dios que no se entiende en la carne sino en el Espíritu. ¡Qué tragedia! Viven tan confiados de que saben de la palabra de Dios que sus vidas miserables hacen más miserables a lo que aprenden de ellos. Ni sus vidas tienen poder, ni las personas que reciben la palabra de ellos tienen tampoco poder. Y tan malo es lo primero como lo segundo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida para que cambie y transforme la vida de los demás. Es inmoral pretender la transformación de los demás cuando no permitimos al Espíritu que nos transforme a nosotros primero. Querido, lo triste es que tu familia paga las consecuencias. Mira a tu esposa, mira a tus hijos. ¿Cuál ha sido tu influencia sobre tu familia en tantos años? No, es que los muchachos de hoy son rebeldes. ¿Rebelde de qué? No, es que el mundo está complicado. ¿Complicado de qué? Si en ti mora el Espíritu de Dios que trajo todas las cosas de la existencia. Y entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Sabía de dónde venía? ¿Sí o no? ¿Y para qué se lo pregunta? Papá Dios estaba picando un pleito, querido. A papá Dios le gusta picar su pleitecito también. ¿De dónde vienes? La silla que Satanás iba a ocupar en el tribunal celestial, en el concilio celestial, ¿qué nombre tenía? Adán, ¿o no? ¿No dice que los hijos de Dios vinieron a reunirse con el Señor, con Jehová? ¿Lo dice o no lo dice? Job capítulo 1, lo dice. ¿Y quién era el hijo de Dios en la tierra? Lucas 3:38. Adán, ¿quién debía estar sentado en esa silla? Adán. ¿Debía estar un ángel, un querubín sentado en la silla de un ser humano? Es una cosa ridícula. Pero Satanás usurpó el derecho de Adán, como está usurpando el derecho de la mayoría de los que se llaman cristianos. ¿Cómo? Colocando ídolos en su mente. Y entonces Satanás le contestó,
de rodear la tierra y andar por ella. Vengo de la tierra. Yo soy el jefe allá. Soy el príncipe de la tierra, por eso tengo derecho a sentarme en esta silla. Y papá Dios, picando el pleito, dice, oye, ¿y tú no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, mira muchacho, no seas ridículo. ¿Qué tú buscas en la tierra? Si a ti yo te hice para que viviera aquí. ¿Qué tú andas haciendo por la tierra, bandido? Si yo te hice para estar en mi presencia. ¿Qué te pasa a ti? La pregunta de Dios, lo que Dios estaba diciendo era, si hay un ser humano que debería estar en esta reunión, es Job y no tú. ¿Entienden la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Porque la silla esta que está aquí es para que un ser humano esté sentado ahí, no un querubín. Vergüenza debería darte a ti, que caíste de la presencia mía a un mundo que llenaste de pecado y de maldad, y ahora viene a ufanarte que estás sentado en el concilio celestial. Mira muchacho, por favor. Y ahí comienza el pleito y la guerra contra Job. Mi pregunta, ¿se mantuvo firme Job? ¿Sí o no? ¿Vinieron problemas? ¿Perdió la esposa? Sí, perdió la esposa. Lo único que no, sí la perdió, lo único que no perdió fue el perro. ¿No le dijo la mujer, maldice a Dios y muérete? Pues la perdió. ¿O no? Oiga, ¿se sentiría usted feliz si un día se enferma? Vamos a ver. Usted está enfermo. Ay, ay. Y viene la mujer y le dice, estoy harta de oírte llorar. Maldice a Dios y muérete. Oiga, compadre, ¿le perdona a usted eso a su mujer? ¿Verdad que se le calentaría la sangre a usted? Esta mujer del demonio, pero ¿cómo es posible que me mande a morir? ¿Perdió la mujer? La perdió. La señora se le fue la chaveta. ¿Qué relajo es este? Pierdo mis hijos, dice la pobre mujer. Pierdo la casa. Pierdo todo y ahora hasta pierdo la salud del hombre que yo amo. Bueno, pues si se va a perder todo, que se pierda todo. Muérete ya, compadre, y resuelve el problema. Dios no tomó en cuenta la actitud de la esposa de Job, porque Él conoce el corazón de las mujeres. Queridos esposos, asegúrense que su esposa tenga un lugar seguro para vivir, y asegúrense que ella tenga una entrada fija cada mes para comer, y se lo estoy diciendo en serio, y asegúrense que no le falte un par de pesos para comprarse un vestido. Se lo estoy diciendo en serio. Cuando una mujer no está segura de dónde va a vivir, qué va a comer, y no puede comprarse unos vestiditos y un par de tonterías para poner en la casa, se hace pedazos. Bueno, dejemos a la mujer tranquila, sigamos con el asunto del sermón porque si no se nos va a complicar la jugada. Pregunto, ¿creyó Job en Dios? ¿Sí o no? ¿Qué debió hacer Job? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema, a quejarnos. ¡Oh Dios! Inclusive Job llegó a andar cerca de la frontera cuando dijo, si yo lo pudiera encontrar, iría hasta su silla y me plantaría y le argumentaría y le diría y ta. Y papá Dios mirando al negro hablando tontería y dice, no te apures que yo voy ahí. Cuando los amigos terminaron todos sus discursos y toda su bobería, entonces le dice papá Dios a Gabriel, oye Gabriel, ¿qué? Tráeme la limusina, vamos a llegar a la tierra. Cosa rica. Ahí llegó la limusina del Señor. Se montó y para la tierra nos vamos. Y llegó Jehová, compadre. Le dice, óyeme Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La mayoría de la gente no entiende la pregunta de Dios. Y usted puede tener un poquito de luz cuando Job contesta. Job le contesta a Dios con la misma pregunta que Dios le hace. Job le dice a Dios, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En el hebreo original dice, ¿quién es ese antimesías que oscurece el consejo
con palabras sin sabiduría. Cuando Adán pecó, Jehová le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, si usted es un poquito inteligente, o despierto, o sabio, o espiritual, descubre que hay otro personaje enseñando por aquí que no es Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Seréis como Dios. Pero qué tragedia, qué cosa tan tonta. ¿Y no dice la Biblia que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Lo dice o no lo dice? ¿No fueron hechos para reflejar la gloria de Dios? Entonces no necesitan lo que Satanás dijo. Pero se salieron del espíritu y se fueron a la carne. Y ese es el problema de nosotros. Viviendo en la carne queremos ser espirituales. Y eso es una tragedia, eso es imposible. Pregunta número 1. Noé, Daniel y Job decidieron colocarse del lado de Jehová, ¿sí o no? ¿Tuvieron que pagar un precio? Job llegó a sufrir tanto que perdió hasta la salud física. Ustedes lo saben. El problema de Job en medio de su dolor es que olvidó el método de Dios. Cuando Dios viene y habla con Job, le dice, mira, no estoy contento con tus amigos, dile que traigan un sacrificio, ofrécelo en nombre, por favor a ellos, y ora por ellos, para yo perdonarlos. Pero recuerde que aun cuando Job está orando por sus amigos, aun cuando Job está ofreciendo el sacrificio, está lleno de llagas. Es después que ofrece el sacrificio, después que ora por sus amigos, que inmediatamente Dios le quita la enfermedad. Como decía Cantinflas, la moraleja, joven, ¿verdad que antes de nosotros hablar mal del que nos hace mal, deberíamos orar por el que nos hace mal? ¿Es así o no es así? Nuestro mal desaparecería más rápidamente. ¿Pero qué hacemos? Bueno, si tiene el mismo espíritu del que te hizo mal, pues sigan en sus pocas vergüenzas. Cuando Job oró por sus amigos, cuando Job hizo el sacrificio por ellos, cuando dejó de quejarse, inmediatamente desapareció todo. Me gusta cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué cosa? Te ven. Ahí está el secreto. Mas ahora te conozco, mas ahora te veo. Todos sus ídolos quedaron rotos. Por eso Dios llama a estos 3 hombres, hombres especiales. Lamentablemente el tiempo se acabó y debemos terminar. ¿Te gustaría que Dios rompiera los ídolos de tu mente? ¿A cuánto le gustaría que el Señor rompiera los ídolos de su mente? Entonces ya no te quejes más. La queja es un sinónimo de que tenemos muchos ídolos. El argumentar, quejarse, lamentarse, argumentar, defenderse. La gente tiende a defenderse mucho. No, pero sí, pero no, cállese la boca, tranquilo. Si lo hiciste y punto y se acabó. Pide perdón. Los ídolos de la mente impiden que el Espíritu haga en nosotros lo que quiere hacer. Efesios 3:16, terminemos donde comenzamos. Entonces, pastor, ¿qué pasará? Bueno, si tú decides permitir al Espíritu Santo que rompa los ídolos de tu mente, entonces el Espíritu fortalecerá tu hombre interior. Entonces el Espíritu fortalecerá tu mente, tu voluntad y tu conciencia. Entonces el Espíritu te fortalecerá espiritualmente. Tu mente será un taller del Espíritu. Tu voluntad será fortalecida para decir no a lo que es malo y decir sí a lo que es bueno, aunque no te guste. Tu conciencia se aclarará. Estarás bien definido el hecho de que lo que es malo es malo. Y que los amigos o amigas que no te convienen, hay que despedirlos. No importa cuán bien te caigan, cuánto te gusten, hay que despedirlos. Porque su influencia sobre ti no es buena.
porque su amistad contigo no es buena, porque todo lo que te separa de Dios decidiste ponerlo a un lado. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, tu ser espiritual comienza a crecer y a desarrollarse. Entonces, esa naturaleza que viene de lo alto, esa semilla que viene del cielo, esa simiente santa que recibiste por la palabra de Dios, comienza a crecer en ti. Entonces, la gente empieza a notar que te estás transformando a la semejanza de Jesús. Entonces, las personas que se relacionan contigo perciben que hay en ti algo nuevo, algo poderoso, que alguien está obrando a través de ti. Y tú mismo te das cuenta cómo tu vida influye sobre la gente de tal suerte que los cambia en personas nuevas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y tu vida se convierte en un poder. Se rompe la monotonía, se rompe lo común, se rompe la costumbre, y entonces tu vida brilla con la luz de Jesús, cambiando y transformando vidas, no solo donde estás, sino en cualquier lugar del mundo. Yo te hago la invitación. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te fortaleciera con poder en tu hombre interior para reflejar la gloria de Dios en tu vida? ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Podemos orar colocados en pie? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de estudiar su santa y bendita palabra. Gracias por el mensaje que su Santo Espíritu nos trajo en esta hora. Padre amado, no hacemos ninguna promesa, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para prometer nada? Pero sí le rogamos, querido Dios, sí le pedimos, por favor, haga que su Santo Espíritu venga a nuestra vida, que el Santo Espíritu rompe y quiebre todos estos ídolos que hemos creado, que saque toda esta basura de nosotros, que vacíe nuestro vaso espiritual, que lo lave con la sangre preciosa de Jesús, y entonces que lo llene, oh Dios, de esa agua viva que es el Santo Espíritu, de ese aceite santo que es el Espíritu de Dios, para que nuestra vida, Señor, brille con la gracia y el poder de Cristo Jesús. Cámbienos, Dios Santo, cámbienos antes que sea demasiado tarde. Sáquenos de esta vida tan extraña y haga de nosotros fuentes de bien para la gloria de su nombre y salvación de la humanidad. Guíenos en este día y cada día. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.